Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante y muy fascinante, junto a mi compañera Aneliani de la Cruz y su servidora Carolyn Dicen Frías. El tema es el pensamiento antiguo, tardío y medieval. Vamos a conocer este fascinante tema y vamos a ir primero a los aspectos claves. Vamos a ir a una línea del tiempo de mi autoría para conocer acerca de este tema. En el año 30 después de Cristo ocurrió lo que es la era de los apóstoles. En esa era donde estaban los 12 apóstoles de Jesús, como ya sabemos. En el siglo II inició la patrística. En el siglo 205 y 270, Platonio y el neoplatonismo. El neoplatonismo eran las ideas de Platón y en 354 a 430, San Agustín de Hipona, quien fue un gran filósofo cristiano. En el 476 está la caída del Imperio Romano de Occidente, que pronto veremos esto más detalladamente. En el 529 está el cierre de la Academia de Atenas y en el siglo VIII se encuentra el inicio del siglo de Árabe. También se encuentra la eclesiástica. También en el 1453 está el fin de la Edad Media y en el 1492 está el descubrimiento de América, que ahí es donde se termina lo que es la Edad Media y comienza lo que es ya la Edad Moderna. Pero nos vamos a enfocar en lo que es la Edad Media. Y vamos a ver la Edad Media. La Edad Media inició en el año 476 con la caída del Imperio Romano del Oriente. Es ahí donde nosotros vemos que inició la Edad Media por la caída del Imperio Romano. Aquí vemos una foto concerniente a esto sobre lo que es la Edad Media. Aquí vamos a responder una pregunta bastante fundamental y es esta. ¿Por qué la filosofía quedó subordinada a la teología durante la Edad Media? Vamos a ver esta pregunta. Muy interesante. ¿Por qué pasó esto? Bueno, tras la abolición de la Escuela de Atenas en el año 529, la actividad intelectual recayó bajo la autoridad de la Iglesia, y con el tiempo se volvía cada vez más arriesgado divergir a la ortodoxia doctrinaria. Lo que quiere decir es que cerraron todas las escuelas de Atenas, o sea, prohibieron lo que es la filosofía. Toda ciencia que contradecía lo que ellos decían se consideraban paganos y ellos lo podían pagar con su propia vida. Entonces, por eso el cristianismo surgió, porque cerraron las escuelas de Atenas, o sea, dieron un stop a lo que es la filosofía griega. Y vamos a ver, aquí tenemos algo muy ilustrativo. Como podemos ver, abajo tenemos lo que es la filosofía antigua. Como podemos ver, aquí arriba tenemos la filosofía moderna, que no vamos a abordar ese tema, pero como puedes ver, aquí está Isaac Newton, está entre otros. Y también está la filosofía medieval, que en esta nos vamos a enfocar.
Y vamos a ver qué ocurrió en el año 529 con la filosofía pagana. En el año 529 marca el momento en el que Constantino cerró la Academia de Atenas y prohibió la filosofía pagana, poniendo fin a casi 1000 años de tradición filosófica griega, entregando todo el control intelectual a la Iglesia. Esto inició la subordinación total de la filosofía a la teología. Bueno, aquí vemos que desde que Constantino cerró la escuela de Atenas, o sea, el control de la ciencia, del saber, ese mundo del saber, recurrió en lo que es el cristianismo eh, debido a esto, debido a que cerraron la escuela de Atenas. Vamos a ver la creencia principal que tenían estos cristianos. Ustedes saben que en la era medieval, como hemos visto, era muy común lo que es la teología, bastante común, ya que la filosofía estaba, pero era sierva de lo que es la teología. Y ya sabemos por qué, que fue porque Constantino cerró la escuela de Atenas y por eso sabemos por qué. Entonces vamos a conocer la creencia principal. El dogma fundamental que compartían los tres grupos de pensadores era que Dios existe. Los pensadores eran monoteístas. Ellos tenían la creencia de que solamente existía un solo Dios. Entre estos pensadores de los diferentes pueblos está el judaísmo, el islam y el judaísmo. Estos pensadores pensaban en eso, que solamente existía un solo Dios. Era monoteísta, al contrario que lo que vemos en la filosofía, que ellos siempre son politeístas. Ellos no, ellos son monoteístas. Y vamos a ver el neoplatonismo. Es una filosofía que apareció en Alejandría, Egipto, alrededor del año 200 después de Cristo, con una versión actualizada de las ideas de Platón, pero mezclada con misticismo, religión. Esto quiere decir que esos cristianos de la Edad Media, esos judíos, las personas, los islámicos y sobre todo San Agustín, que lo vamos a ver más adelante, usaron lo que es el neoplatonismo. Ellos lo usaron para que la fe tenga ideas razonables. O sea, a través de las ideas de Platón, ellos querían demostrar la existencia de Dios. A través de las ideas de Platón, ellos querían demostrar que Dios existe. A través de esas ideas, ellos querían comprobarle al mundo que su fe, Dios, que su fe es verdadera. Y sabemos que en ese tiempo de la Edad Media surgieron muchos escépticos. Los escépticos que decían que sí, ¿por qué si Dios existe? ¿Por qué pasa esto? Lo otro. Entonces ellos también lo intentaban explicar. Porque eh, esto lo que quiere el neoplatonismo es una versión actualizada de las ideas de Platón, pero utilizándolo en lo que es la fe cristiana. Ahora vamos a ver por qué se caracterizaba esta corriente que es el cristianismo. Se caracterizaba por el teocentrismo. Dios es el centro de todo. O sea, que todo en el universo gira en torno a Dios.
Dios es el centro, está en el centro de todo, como su nombre lo indica. La subordinación a la teología. La filosofía es sierva de la teología. O sea, en ese tiempo, la filosofía era sierva de la teología. O sea, quien mandaba no era la filosofía, quien mandaba era la teología. La filosofía tenía que hacer lo que la teología quería y no podía contradecirla. Creencia en un solo Dios también, que son el cristianismo y el judaísmo. La patrística. Vamos a conocer qué es la patrística. La patrística es la primera etapa de la filosofía medieval. La patrística viene siendo los padres de la iglesia. Ahora vamos a conocer los objetivos de la patrística. Número 1. Defensa del cristianismo contra ataques del paganismo y otras religiones. Esto quiere decir que el cristianismo defendía al 100% su punto de vista, su enfoque, lo defendía. También está combatir la herejía y establecer la doctrina básica de la Iglesia. Interpretar las Sagradas Escrituras de manera filosófica. Ellos querían interpretarla todo, o sea, de manera que tenga que ver con una razón, para que las personas puedan reconciliarse con la fe. También vamos a conocer algunos padres de la iglesia. Estos son los padres de la iglesia. Está San Agustín, quien fue San Justino, quien fue un defensor del cristianismo. También está San Basilio el Grande, obispo de Cesarea, fundador del monaquismo oriental. Y también está el teólogo capadocio, San Gregorio. Entonces vamos a conocer a los padres de la iglesia, pero latinos. Está San Agustín, quien fusionó el platonismo con el cristianismo. También está San Jerónimo, quien tradujo la Biblia en latín. Está también el obispo San Abrasio, que fue el obispo de Milán. Y también está Bosio, quien fue el último padre latino. Entonces, aquí tenemos lo que es un cuadro que vamos a conocer el concepto griego y la datación cristiana. En primer lugar tenemos el bien supremo, idea de Platón. El cristianismo lo transformó en Dios. El logos razón universal. El logos razón universal para el cristianismo es el Cristo, el verbo de Dios. El uno, neoplatonismo, fue transformado en lo que es Dios único y trascendente. Mundo de las ideas, el mundo de las ideas que propuso Platón, ya para el cristianismo, como ellos lo adaptaron, era lo que es la mente de Dios. El alma inmortal, según Platón, las ideas griegas, para el cristianismo es el alma creada por Dios. También está la virtud y el conocimiento, que para el cristianismo era la gracia divina y la fe. Aquí vemos como algunos conceptos griegos y platónicos el cristianismo lo adaptó. Ahora vamos a ver la relación de la filosofía griega y la doctrina cristiana en la patrística. La relación fue de utilización y transformación. Los padres de la Iglesia tomaron la filosofía griega, especialmente Platón,
como herramienta racional para explicar, defender y profundizar en la fe cristiana. Esto quiere decir que los padres de la Iglesia, ellos es como cuando haces un ensayo. Cuando tú haces un ensayo, tú quieres, tú presentas tu tesis y tú quieres convencer al lector de algo. Entonces, para tú poderlo convencer aún más, tú usas citas confiables, citas que se sepa que están para eso, que van a ayudar a que el lector se envuelva más. Entonces, esto pasaba también con ellos. Ellos usaban las ideas de Platón para que las personas también lo siguieran más, para que la fe tuviera más razón, según. Bueno, ahora vamos a ver cómo Platón influyó en la patrística. Influyó proporcionando conceptos filosóficos, ideas bien supremas, arma inmortal, dualismo. También un lenguaje racional para expresar la fe. Compatibilidad entre filosofía y cristianismo. Énfasis de lo espiritual. Entonces, como podemos ver aquí, Platón influyó mucho en lo que es el cristianismo, proporcionando muchas cosas. Conceptos filosóficos, o sea, conceptos racionales para esa idea. Un lenguaje racional y compatibilidad entre la filosofía y el cristianismo. O sea, con esas ideas de Platón había compatibilidad. Estaban ellos buscando compatibilidad. Vamos a ver ahora quién fue San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona es un pensador cristiano más influyente a todos los tiempos. Fusionó la filosofía griega, especialmente el neoplatonismo, con la doctrina cristiana. Estableció las bases de la teología y filosofías que dominaron Occidente durante 1000 años, y su obra Confesiones y la Ciudad de Dios son pilares de la cultura occidental. O sea, aquí podemos ver quién es San Agustín, que como podemos ver, San Agustín fue un cristiano filósofo, que él buscaba integrar las ideas de Platón con la fe cristiana. Él defendió mucho lo que es el cristianismo. Platón es un defensor, San Agustín es un defensor 100% de lo que es el cristianismo. También vamos a conocer algunas frases célebres de San Agustín, que como vemos aquí dice: no existe Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. También está: ama y haz lo que quiera. También la fe es creer lo que no vemos, la recompensa es ver lo que queremos. Entonces aquí están sus ideas. Miren a San Agustín en esta imagen y esas son las frases. Entonces, ahora vamos a ver qué problemas filosóficos intentaron resolver los padres de la Iglesia. Aquí hay una escalera que representa esos problemas, o sea, esos escalones que ellos iban resolviendo o que intentaron resolver. Esta número 1, existencia de la naturaleza de Dios. Como ya vemos, San Agustín y
Todos esos pensadores cristianos que he mencionado anteriormente, principalmente San Agustín, buscaron defender lo que es la existencia de Dios. También está el padre San Anselmo, quien también buscó defender la existencia de Dios. También el problema del mal, ya que había muchos escépticos que decían, ¿por qué si Dios existe pasa tal cosa? Y ellos lo intentaron resolver. También está lo que es la fe y la razón, que para eso usaron la idea de Platón para defenderla, la naturaleza del alma, el pecado original, la verdad y el conocimiento, el tiempo y la eternidad. También intentaron combatir lo que es la herejía y la filosofía pagana. Ahora vamos a ver lo que es la película de Ágora y vemos que la película de Ágora nos ilustra sobre cómo vivían las personas de lo que es la Edad Media. Eh, Vamos a empezar resumiendo lo que pasa en la película. Todo empieza en el siglo IV después de Cristo. Hay en una era de conflicto entre los judíos islámicos y lo que es los paganos. En esta etapa vive Hipatia, quien Hipatia fue una matemática, filosófica, astrónoma, quien le gustaba estudiar lo que es los planetas, cómo giraban, etcétera. O sea, ella estaba buscando la verdad a través del razonamiento. Sucede que en esta historia pasa lo siguiente. Mientras la ciudad experimentaba conflicto entre judíos y paganos, Hipatia intentaba preservar el conocimiento. La violencia religiosa se intensifica
un esfuerzo y aún así tú estás durando mucho. No tú sabes que quedamos en eso temprano y hace 1 hora y media, casi 2 horas. Como que sí, sí, como cada vez que venía. Y le dije, vale, se lo digo a la otra. Y adivina qué era. Y la tipa tenía como un pincel. Y le dijo a la amiga, y le dijo a una amiga porque le dije así muy diferente. Y le dije, no, 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 duela. Yo estoy harto de ello, que quiero ir a sacar. Eh, Buenas noches, mi nombre es Aneliani Mateo, del Instituto Juan Vicente Moscoso, de la clase de Filosofía, cursando la carrera eh, segundo ciclo. Y nada, vamos a estar viendo los siguientes temas. ¿Por qué se llama siglo árabe? Se llama siglo árabe porque fue una época de florecimiento intelectual, cultural y científico y económico sin precedentes. Durante ese tiempo, los califatos, especialmente el califato abasí, con su capital en Bagdad, se convirtieron en el centro mundial del saber. Vamos a continuar qué papel tuvo el Islam en preservar la filosofía griega. El papel del Islam fue crucial y de preservación activa. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, gran parte del conocimiento y los textos de la filosofía, especialmente las obras aristotélicas y de Platón, se perdieron en Europa occidental. Sin embargo, fueron meticulosamente traducidos del griego y, en algunos casos, del siriaco, el árabe por eruditos musulmanes y cristianos en centros como la Casa de la Sabiduría. Seguimos al próximo tema. ¿Quién fue Avicena? Bueno, Avicena, nombre real Iván Sina, de Cristo, 980 hasta el 1037. Fue uno de los médicos y filósofos más importantes de la historia islámica y mundial.
Fue un prominente pensador neoplatónico y aristotélico. Su obra influyó profundamente en la filosofía escolástica medieval. Estaremos hablando, mi compañera, sobre eso. ¿Quién fue Averroes? Averroes fue el principal comentarista de las obras de Aristóteles en el mundo islámico, por lo que a menudo se le conocía simplemente como el comentarista. También estaremos hablando un poco sobre la escolástica. ¿Qué es la escolástica? La escolástica fue un movimiento teológico y filosófico dominante de la Edad Media en las universidades de Europa. La escolástica es el método y sistema de pensamiento que surgió en las escuelas monásticas y posteriormente en las universidades medievales. También veremos quién fue Tomás de Aquino. Fue la figura central del movimiento de lo escolástico. Integró la manera magistral la filosofía aristotélica con las doctrinas del cristianismo, argumentando que la razón, filosofía y la fe, teología. Algo como que su obra magna, la Summa Theologiae, sigue siendo un pilar fundamental de la teología católica. También veremos qué son las 5 vías. Aquí tengo una imagen que puede mostrar qué son las 5 vías. Las 5 vías se basan en la observación del mundo natural, la experiencia sensible y la lógica aristotélica. Las 5 vías son los 5 argumentos filosóficos expuestos por Santo Tomás de Aquino en su Summa, en su libro que estuve hablando posteriormente. En ese libro veremos más profundamente qué es lo que son las 5 vías. El motor inmóvil, el movimiento, la causa incausada, o sea, la causa eficiente, el diseño, etcétera. Vamos a proceder. En las imágenes observarán en la imagen que puse lo que es las 5 vías, que es el problema de los universales. Bueno, el problema de los universales es la cuestión central de la filosofía medieval. Existen una pregunta que se hace aquí. ¿Existen realmente los conceptos generales o las clases de cosas? Los universales como humanidad, roles o mesa, ¿fuera de la mente humana o son solo nombres y creaciones de la mente? Bueno, la postura a esto es realismo. Sostiene que los universales existen de forma real e independiente. Platón y San Agustín decían eso. Normalismo, que los universales son solo nombres, nómina o sonido de voz, sin existencia real fuera de la mente. Eso lo dice Guillermo de Ockham. Conceptualismo sostiene que los universales existen en la mente humana como concepto, pero no una realidad separada en el mundo. Eso lo dice Tomás de Aquino, moderado. Bueno, proseguimos. ¿Qué riesgo enfrentaba los filósofos medievales? Bueno, para mí era algo que ellos arriesgaban su vida por defender sus causas. Por aquí dice que el principal riesgo era la acusación de herejía por parte de las autoridades eclesiásticas, especialmente si sus conclusiones filosóficas parecían contradecir la verdad revelada de la fe cristiana. Bueno, un ejemplo de esto que hemos visto en clase es que los herejes son los que están en contra de lo que es una cosa que yo pueda creer. O sea, si yo no creo lo que dice mi compañero, yo estoy siendo una persona herejía. O sea, que estoy yendo en contra de lo que esa persona piensa. Conflictos
Fe versus razón. El riesgo surgía cuando las ideas de los filósofos paganos como Aristóteles reintroducían con el siglo de oro árabe, entraban en conflicto con dogmas cristianos como la eternidad del mundo o la naturaleza del alma. Bueno, como ustedes pudieron ver que aquí se menciona lo que yo antes dije sobre el siglo de oro árabe. Bueno, continuamos con lo que sigue, que es la película de El nombre de la rosa. Yo estuve mirando un poquito sobre la película y aquí yo puse una breve definición de lo que para mí pareció importante, que yo creo que es una película fascinante que va mucho más allá de ser simplemente un misterio. Lo que me atrae es cómo explora temas más profundos como el poder de la iglesia medieval, la censura del conocimiento y las contradicciones entre la fe y la razón. Bueno, básicamente todo lo que yo he dicho como la herejía tiene mucho que ver con la contradicción con la razón y la fe. Eh, la- yo misma soy hereje de mi fe y de mi pensamiento. Eso es, ese es un punto. El personaje de Guillén de Baskerville es brillante porque representa el pensamiento racional y la investigación lógica. Lo más que me impactó fue cómo termina todo como la biblioteca en llamas, simboliza la destrucción del conocimiento. Y según también algo que pude observar que me llamó mucho la atención, es que los, ellos amaban los libros para ellos eran muy importantes. Y hasta aquí es todo, espero le haya gustado, maestro. De mi parte, si estoy oscura porque en mi casa no hay mucha luz y muchas gracias por su atención.